Bienvenidos a esta tercera sesión sobre morfología. El tema ya casi lo terminamos, pero tú sí debiste haber terminado los ejercicios 1 y 2 del documento en Word que está en esta misma carpeta, donde encontraste los videos, ahí. El primer ejercicio es sobre tipos de gramemas, el segundo es sobre tipos de derivativos y el tercero es en leer el texto Me encanta Dios de Jaime Sabines y en él encontrar 10 palabras que te llamen la atención y después desmenuzarlas en prefijos, lexemas, sufijos y gramemas. Si ya lo hiciste, bienvenido a la siguiente sesión. Si no los has terminado, mejor no continúes hasta haberlos hecho, porque si no, solo te vas a confundir más y no vas a entender realmente cómo se forman las palabras de acuerdo a los compuestos que le integran. Es decir, cuáles tipos de palabras existen de acuerdo a los elementos que las componen. Así que no te preocupes, ve, termina los ejercicios y luego regresa a este video. Y si ya estás listo, pues continúa conmigo. El primer tipo de palabras son las palabras simples, aquellas que se componen solamente por un lexema y un gramema. Como su nombre lo indica, simples, lexema, gramema. Todas esas palabras que viste en el primer cuadro son palabras simples porque se componen solamente de un lexema y un gramema, ya sea verbal o nominal. Puedes creer que todos los verbos son simples, pero no es cierto. En el caso de infectar, sí lo es. Infectar es una palabra simple porque tiene un lexema y un gramema. Este gramema lo hace tiempo infinitivo. Sin embargo, infectar es un verbo que puede tener una variante. Desinfectar, que significa todo lo contrario. Desinfectar ya no es una palabra simple porque tiene un elemento que la modifica. Un derivativo. A este tipo de palabras se les llama derivadas porque se componen de un lexema y un derivativo. Pueden ser un prefijo o un sufijo. Checa el segundo cuadro que ya contestaste. Y fíjate bien en aquellos que solamente tengan o prefijo o sufijo. No los que tengan los dos, porque esos son otro tipo de palabras. Entonces, revisa que esas palabras derivadas son las que tienen un lexema y un derivativo sufijo o prefijo. ¿Estamos claros? Todas las palabras pueden incluir un gramema. Los gramemas son de chocolate. Necesitan complementar, recordemos, a los lexemas, porque hay lexemas que no pueden estar solos, mientras que hay otros que sí y hay otros que solamente a veces. Por el momento, centrémonos en distinguir que las palabras simples tienen un lexema y gramema, mientras que las palabras derivadas tienen un derivativo. ¿Hasta aquí queda claro? Muy bien, pasemos a la siguiente, las palabras compuestas. Las palabras compuestas son las que tienen dos lexemas. No son tan complicadas como parecen, pues siempre nos han dicho que son compuestas. Mesa, banco, tumbaburros, pararrayos, etcétera, etcétera, etcétera. Automóvil. Hay muchos ejemplos de palabras compuestas, hasta sacapuntas. Se forman cuando unes dos palabras simples. ¿Ok? ¿Qué pasa con automovilístico? Ya no son dos palabras simples. Es decir, automovilístico. Es un nuevo tipo de palabra y se llama parasintéticas, porque tiene un lexema, auto, móvil, y tiene un derivativo sufijo, ístico. ¿Queda claro? Mientras que las compuestas solamente tienen dos lexemas, las parasintéticas tienen dos lexemas y un derivativo. Quiere decir que es una palabra compuesta más una derivada o bien una doble derivación.
Busca en la segunda tabla esas palabras que tú mismo encontraste que tienen prefijo y sufijo. Esas palabras son parasintéticas porque tienen un prefijo, un lexema y un derivativo sufijo. Claro, no olvidemos a su gramema. ¿Quedamos claros? Entonces, simples, lexema y gramema. Quitemos el des, se ve feo y puede confundir. Lexema, gramema. Niños, cosas, mochilas, trabajo. Lexema, gramema. Las palabras derivadas tienen un lexema y un derivativo. Acompañado, pausado, informático, marino, etcétera, etcétera. Recuerda flor, es un lexema y tiene muchos elementos que las pueden derivar. Así es como se forman las familias de las palabras. Flor, florería, florista, florido, floreado, florencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas derivadas del mismo lexema. Las palabras compuestas son dos lexemas. Pongamos algunos ejemplos aquí. Sacapuntas. ¿Qué más? Sacapuntas. Mesa, banco. ¿Recuerdas algunos ejemplos que ya habíamos visto antes? Piensa bien. Los vimos en el primero y segundo video. A ver si recuerdas cómo eran los dulces que le regalaste al pordiosero. Agridulces. ¿Sí? Agridulces. Tienen dos lexemas. ¿Y recuerdas esa palabra con dos colores? Blanqui, azul. Blanquiazul tiene dos lexemas, pero ningún gramema. Ahí dispensarán mi letra. Azul. ¿Quedamos claros? Pues bien. Ahí está. Pues bien, cuando nosotros decimos que las palabras compuestas tienen dos lexemas, son porque se componen precisamente así, dulces, dos palabras simples o con dos lexemas. Recordemos que a veces las palabras se tienen que modificar para poder unirse con los complementos. Por lo tanto, las palabras parasintéticas son aquellas que unen dos lexemas más un derivativo, o bien tienen una doble derivación, prefijo, lexema y sufijo. Espero que hasta aquí vayamos claros. Las palabras que siguen son aún más sencillas, mucho más sencillas, porque son los acrónimos, aquellos que son siglas, pero que no pronunciamos individualmente. Es decir, no decimos O, N-U. Generalmente decimos ONU. No pronunciamos O-V-N-I. Decimos OVNI. Así pues, ¿qué otras palabras acrónimas recuerdas? Quizá UFO, que es la palabra en inglés para definir a un OVNI. O bien FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, por sus siglas en inglés. E incluso IMSS. ¿Cierto? Estas son palabras acrónimas porque se leen como si fueran palabras tal cual, aunque son siglas. No se leen como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cambiamos el color. No se lee STPS, se lee STPS, no. STPS no es una palabra acrónima. PRD no es una palabra acrónima, pero PRI sí lo es. ¿Entiendes la diferencia?
Si se puede leer, entonces es acrónima. Si no se puede leer, no lo es. Hasta aquí espero que todo haya quedado muy claro y hayas identificado las palabras simples, derivadas, compuestas, parasintéticas y acrónimas. Y si no lo has hecho todavía, no te preocupes. Vamos a hacer un ejercicio que te permite identificarlas. ¿Estás listo? Trata de llenar este cuadro con sus derivativos prefijos, lexemas, sufijos, gramemas y escribir qué tipo de palabra es cada una de ellas. Yo aquí te espero mientras tú lo realizas en tu cuaderno para que vayas practicando poco a poco el tipo de palabras que puedes encontrar. Así que pon pausa a este video y regresa cuando ya tengas listo tu cuadro. Si ya volviste, quiere decir que entonces tienes listo tu cuadro y que podrás compararlo con el que yo tengo para ver tus resultados. Espero que también tengas los mismos buenos resultados que yo. ¿Estás listo? Muy bien. Los resultados de cada palabra son así. Es decir, recordemos que los gramemas pueden algunas veces repetirse entre los sufijos y las palabras para que tengan un complemento. Entonces, revisa que tenga las palabras derivadas, palabras simples, acrónimas, que ya había dicho FIFA, que hayas logrado identificar aquellas que son parasintéticas correctamente y las compuestas. Si tienes dudas, recuerda anotarlas todas en tu cuaderno para que el día lunes que regrese a clase podamos identificar aquellos problemas de cada uno y solucionar sus dudas antes de los ejercicios que sí tienen ponderación incisa. Si no tienes ningún inconveniente en estas palabras, entonces dirígete al tercer ejercicio de tu documento, La Noche de los Feos. En este punto vas a leer el cuento de La Noche de los Feos de Mario Benedetti y vas a colorear de amarillo palabras simples, de azul las compuestas, rojas las derivadas y verdes parasintéticas. Puedes colorear todas las parasintéticas, todas las compuestas y todas las derivadas, pero solo unas cuantas simples porque son las más comunes. Yo desde aquí ya alcanzo a ver algunas parasintéticas o algunas derivadas. ¿Podrás encontrarlas tú? Espero que sí. Para que sí, no tengas ningún inconveniente cuando se trate de buscar palabras dentro de una lectura o al momento de buscar cómo se forman dentro de un cuadro de pequeños pedazos de lexemas, gramemas, derivativos y demás. Entonces, si ya terminaste el cuadro, no te olvides hacer tus ejercicios, porque así podrás entender mucho mejor cómo funciona la morfología y la estructuración de palabras. Para terminar, diríjate al ejercicio 4. Este va a ser necesario antes del siguiente video. Tienes que dividir las palabras que se ofrecen en prefijos, lexemas, sufijos y gramemas y decir qué tipo de palabra es. Sí, así como el cuadro que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque es el que nos va a permitir saber si realmente has entendido y comprendido toda la información. Este cuadro, llénalo a computadora junto con todos los demás, colorea de acuerdo con los resaltados, el ejercicio 3, para que no lo tengas que imprimir y lo puedas subir a Blackboard. ¿Ok? Entonces, si ya hiciste los primeros cuadros a mano, no hay ningún problema. Los llevas a clase y los entregas conmigo. Si no, los puedes subir a Blackboard sin ningún problema el día lunes. Lo que sí sería un problema es que no tengas ninguna duda, no tengas ninguna pregunta para el día lunes, porque quiere decir que entonces o no entendiste muy bien, o yo me expliqué súper bien, y ya no tenemos nada más que hacer con el tema. Y eso es falso, como que si yo te diera un quiz el lunes, ¿estarías seguro de sacar 100? Si no, asegúrate de darle todas tus dudas, de ir escribiendo todas esas preguntas que surjan al ir escribiendo, o bien todas aquellas palabras que te encuentres y que no sepas cómo dividir. ¿Estamos claros? Pues bien, hasta aquí el video número 3.